En 678, la CIP se volvió a quedar sin respuestas. Se está actuando con el pretexto de la concentración de medios para crear otra concentración de medios, del gobierno y del Estado. Entonces estamos hablando... Pero no es un prejuicio eso, porque es como que usted ya hubiese tenido en sus manos el plan que tiene el gobierno para diseñar un monopolio propio. No. Lo que pasa es que cuando uno va sumando hechos, puede sacar conclusiones. Ustedes tienen como uno de los socios principales al Grupo Clarín. Digo, ¿no les preocupa, por ejemplo, que la empresaria mediática más importante de la Argentina, la dueña del Grupo Clarín, esté siendo presuntamente investigada por apropiación de bebés? Que una Cámara Federal diga, por ejemplo... Mire, ese tema es muy particular, lo plantearon hoy en la mañana. Yo lo que creo es un tema familiar, digamos, que tiene cualquier tipo de implicaciones. Y el tiempo es el que va a decir en ese tema. Si el tiempo lo confirma, ¿usted, la CIP, expulsaría a Clarín? Mire, nosotros, la resolución tendría que ser primero la familia a ver qué va a hacer. Nosotros los medios... Si la justicia comprueba que la señora de Noble apropió bebé, ¿expulsarían a Clarín de la CIP? Mire, ¿qué va a hacer el futuro? Nosotros no tenemos una bola de cristal. Lo que usted prejuzga de que en el futuro el gobierno va a tener un monopolio, digo. Usted también ve a futuro. Mañeto piropeó a la tanqueta. Clarín. Periodistas cae una insólita presión en la conferencia de prensa. La conferencia fue a las 5 de la tarde, pero un rato antes ya estaban las cámaras de los programas 6, 7, 8 y Duro de Domar, junto a las de Canal 7 y CN23. Desde el inicio sus periodistas asumieron una posición militante en defensa del gobierno y contra el Grupo Clarín. Lo que nadie pregunta a la CIP. Lo que hemos dicho es que los medios públicos, los medios que pertenecen al Estado, tienen que estar al servicio de la sociedad y no al servicio de los gobiernos de turno, cualquiera estos sean. No importa si es el gobierno de la señora Fernández de Kirchner, no importa si es el gobierno de Menem, no importa si es el gobierno de Galtieri. Sí, importaría. No importa. El asesinato de Osama, la opinión de Michael Moore. The death of bin Laden. You claim today that he was executed, but if he was executed, is that lawful, or would you have preferred him to have been captured alive and brought back to trial maybe in New York? What I'm saying is they didn't kill him because there was some kind of firefight or something going on. They went there with the intention to kill him. That's an execution. We now know that there wasn't, that not a single person in the main house was armed. There were 13 children in there, and... But they didn't know that, Michael. They didn't know that. No, well, they did when they went in there. They did, and when they went in there, look, obviously the decision was made in advance. So this is kind of a moot point to kill him, no matter what. La complicidad civil con la dictadura. El caso Bergoglio. Estela de la Cuadra declaró en la causa por robo de bebés en nombre de sus padres, que ahora están muertos, y en su testimonio mostró las cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Prima Testa y al ahora cardenal Bergoglio, en la que sus padres pedían por su hija y su nieta. Bergoglio lo cita a papá, y esto, como dije en tribunales, está escrito por mi padre. Bergoglio lo cita y le da una pequeña carta para que lo reciba Mario Pitti, para que Mario Pitti se ocupe del caso de la nena y mis hermanos. Él era obispo auxiliar. Me sirvió mucho lo que hacen en la ESMA, que lo citan a Bergoglio, y es Miriam Bregman, una de las abogadas de la querella, quien le pregunta si sabía de los niños desaparecidos. Y Jorge Bergoglio le contesta, y no, más o menos hace 10 años que sé, lo cual es, más allá de que uno cuando va creciendo puede tener achaques, olvidos y demás, pues es una barbaridad, es una mentira grande como un rancho. Duhalde y La Plata, y la patria, después de... Apenas surca el verdadero peronismo de las entrañas de la patria, de las entrañas de la patria. Hace instantes. Ese mismo loco viene a decirle a los argentinos que nuevamente se pondrá al frente de la República para reencauzarla en el rumbo perdido
en el rumbo extraviado por este gobierno perverso, intolerante, anclado en el pasado, sin advertir que la patria es el futuro. Freno judicial a Techint. Página 12. Techint perdió otro round. La justicia le dio la razón al ANSES y le impidió al grupo encabezado por Roca avanzar, como había anunciado, con lo resuelto en la asamblea cuestionada por el gobierno. La pelea de fondo sigue abierta. El monopolio versus los usuarios. Diarioregistrado.com. Usuarios le iniciaron un juicio a FiberTel por 2.600 millones de pesos. La Asociación de Defensa del Consumidor, Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor, PADEC, le inició un juicio a FiberTel. Reclaman maniobras para mantenerlos cautivos y por falsas ofertas en las tarifas. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de estupendas noticias. 1. Derrota judicial del Tigre Acosta. Página 12. Seguirá tras las rejas. Nuevo revés judicial para el Tigre Acosta. La Cámara Federal porteña volvió a rechazar un planteo de excarcelación del represor y reiteró que esa decisión depende de la Corte Suprema. 2. Nuestra facu de psico distinguida. LaRazón.com. La uva entre las mejores. El ranking mundial QS de universidades ubicó a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en el puesto 175, entre las 200 instituciones más prestigiosas. ¿Estará todo el mundo equivocado, menos nosotros? Porque en el exterior se nos cagan de risa. 3. Crece venta de cómics. Temporada de cómic. Con muchas ventas y más stands, el género crece. 4. Nuestros hermanos brasileños rumbo al matrimonio igualitario. La Corte de Brasil que reconoce al matrimonio igualitario, a las parejas, la unión civil entre parejas del mismo sexo, realmente una decisión importante del Supremo Tribunal Federal, como decíamos, como si fuera la Corte Suprema de nuestro país, que aprobó por mayoría el reconocimiento legal de la unión civil entre parejas del mismo sexo. Ternan a 678. El programa que hace reír a Andy. Mi Martín Fierro número 10. Nunca pudo estar normal. De los 10 habrán sido 6, 7, 8. 6, 7, 8. Eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de Muy buenas noches.
Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben que los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Con Cabito te queríamos decir algo. Uy, ustedes desde que se sientan juntos me quieren decir. Sí, nos gustan tus sacos, pero nos probamos el saco y no nos entra. Bueno, podemos hacerle algo. Si pero además observamos... Un tajo atrás le podemos hacer. Observamos que tenés muy lindas manos, Lucho. De pianista, para mí de pianista, no sé. Lo estamos charlando. Basta, por favor. Bueno, basta, empecemos. Sí, vamos a empezar en serio. Mirá, me enfocan las manos el día que... Hace plano de mano. Acá estamos. A ver, entornaron una puerta, agarraste el domingo, lo que te vamos a decir. ¿Cómo es la realidad? Señores, hoy está con nosotros para compartir el programa la señora Florencia Sainturro. Hola Florencia, ¿cómo te va? Ella es decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Florencia. Gracias. También está con nosotros el señor Eduardo Anguita. Hola Eduardo, bienvenido. Eduardo, director de Miradas al Sur. Muchas gracias por haber venido también. Estuvieron ayer, obviamente, con el tema de la CIP. Han firmado la solicitada de la CIP. Vamos a estar hablando sobre ese tema. También está con nosotros para compartir el programa la señora Florencia Argueto. Hola Florencia, ¿cómo te va? Ella es presidenta de la ONG Arde la Ciudad. ¿De qué se trata la ONG, Florencia? Y en realidad la armamos con los chicos de la Mancha de Rolando, tratando de ser su pata social, digamos, y nos dedicamos al trabajo con pibes en situación de riesgo. Tanto el que tiene algún tipo de conflicto con la ley penal, como el que todavía no llegó para que no llegue. Contra la demagogia punitiva, ¿no? Es como una militancia desde ahí. Muy bien. Bueno, vamos al primer informe, tiene que ver con la CIP, con la Sociedad Interamericana de Prensa, que se quedó sin respuesta. Se fueron medio incómodos, me parece, los de la CIP. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. La CIP se volvió a quedar sin respuestas. Confirmando que Clarín y la CIP son lo mismo, veamos en el arranque cómo el monopolio de Mañeto acertó hasta en las comas al profetizar acerca de lo que sería el documento final. Crónica de un documento final anunciado. Telenoche antes del documento de la CIP. Mañana llega a nuestro país una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Viene con el objetivo de investigar los problemas que enfrenta la libertad de prensa en la Argentina. El escenario que se encontrará la CIP cuando empiece su trabajo tendrá varios puntos conflictivos. Entre ellos, la polémica por el reparto de la publicidad oficial, el bloqueo a los diarios, el avance oficial sobre papel prensa, la presión para reordenar la grilla de canales de cable y la ley de medios. Telenoche después del documento de la CIP. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció su profunda preocupación por lo que consideró una estrategia integral de control de los medios de comunicación por parte del gobierno. Entre los temas que preocupan a la CIP figuran la distribución de la publicidad oficial, el futuro de papel prensa, el bloqueo a la distribución de diarios y la aplicación de la ley de medios. La libertad de prensa real versus la libertad de prensa virtual. Como exhibimos ayer al ser interrogado sobre los tópicos que demuestran su connivencia con el grupo Clarín, la CIP se quedó sin respuestas. Se está actuando con el pretexto de la concentración de medios para crear otra concentración de medios, del gobierno y del Estado. Entonces estamos hablando... Pero no es un prejuicio eso, porque es como que usted ya hubiese tenido en sus manos el plan que tiene el gobierno para diseñar un monopolio propio. No. Lo que pasa es que cuando uno va sumando hechos, puede sacar conclusiones. Ustedes tienen como uno de los socios principales al grupo Clarín. Digo, ¿no les preocupa, por ejemplo, que la empresaria mediática más importante de la Argentina, la dueña del grupo Clarín, esté siendo presuntamente investigada por apropiación de bebés? Que una Cámara Federal diga, por ejemplo... Mire, ese tema es muy particular, lo plantearon hoy en la mañana. Yo lo que creo es un tema familiar, digamos, que tiene cualquier tipo de implicaciones. Y el tiempo es el que va a decir en ese tema. Si el tiempo lo confirma, ¿usted, la CIP, expulsaría a Clarín? Mire, nosotros, la resolución tendría que ser primero la familia a ver qué va a hacer. Nosotros los medios... Si la justicia comprueba que la señora de Noble apropió bebé, ¿expulsarían a Clarín de la CIP? Mire, ¿qué va a hacer el futuro? Nosotros no tenemos una bola de cristal.
Lo que usted sí prejuzga de que en el futuro el gobierno va a tener un monopolio, digo. Usted también ve a futuro. La libertad de prensa real versus la libertad de prensa virtual. Finalmente, la CIP se expidió. Nos preocupa muchísimo la ley de medios, que de alguna manera crearía instancias en las cuales el contenido de lo que el público argentino estaría viendo a través de los medios sería prácticamente dirigido por el Estado. La Nación denunció la CIP un acoso permanente al periodismo. Clarín, de visita en el país. La CIP pidió a Cristina un freno al ataque a los medios. A veces me parece que es jugar a favor del gobierno argentino. Cuanto más se desquicia el sector opuesto del periodismo, al gobierno daría la impresión de que más lo ayuda. Y la CIP está en línea con esa manera de ser. Son organizaciones que defienden intereses concentrados, conservadores, vinculados con las dictaduras militares, y que odian la pluralidad, odian la diversidad, porque se les termina su negocio. No, hay un momento patético cuando una periodista le pregunta por el tema del ADN Herrera Noble y dice, ese es un tema de familia. He visto que Marcela Noble Herrera representa al Grupo Clarín ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ha estado con usted en Chile. Marcela Noble defiende la libertad de expresión en nombre de Clarín. La heredera de Ernestina de Noble participó de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Chile. El Multimedios usa todos los recursos a su alcance para ocultar la verdad sobre la identidad de la joven. Chile. El lunes, Marcela participó de la conferencia sobre libertad de expresión. Acompañada, la joven viajó a Chile junto a Saturnino Herrero Midhans. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Muy privado, nosotros le quiero decir una cosa, que justamente en el Grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días. Bien. Ya más bajo no se puede caer en la apreciación de... A mí me da a veces pena, porque son personas que seguramente es muy preparado este señor Marroquín, ha estado en las mejores universidades, ha sido entrenado en la calidad de pensamiento y terminan en esto, en defender espuriamente un interés como si fuese un kiosco, defendido a los gritos por un kiosquero al que lo quieren correr de esquina. Sí, o al que le ponen otro kiosco a 20 metros y tiene que competir. Ellos no quieren competir. Por eso tienen las apreciaciones tan livianas y descalifican generalmente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sin poder puntualizar. Cuando se aplique la ley de medios, si se llega a aplicar, si no continúan los procesos legales deteniendo la ley, lo que va a suceder es que van a cambiar de manos y entonces va a servir también como premio o castigo, de la misma manera que se está utilizando la publicidad, la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Marroquín, pero ¿a usted le preocupa que una ley esté vigente, ampliamente votada, y le preocupa que no se siga frenando a través de recursos de amparo? ¿Esto es lo que acaba de decir? ¿Que una ley ampliamente votada no se aplique y le preocupa que no se siga frenando? Es una ley soberana, ampliamente votada por el Congreso de la Nación. Entendemos que la ley está en este momento, su discusión... Está en vigencia la ley, está en vigencia la ley en su totalidad, hay un solo artículo. Es correcto, estoy enterado, pero hay una parte que está suspendida y se está discutiendo en los tribunales. Así que lo que esperamos es que haya un debido proceso y que todo camine en los tribunales como proceda, pero hay que advertir que en el momento en el que se aplique absolutamente esta ley es nefasta totalmente para el control de la información. Yo le enganché un lapsus, digamos, un fallido cuando dijo sobre la ley de medios que sería nefasto para el control de la información. Claro. Es muy interesante. A ver, repetí.
dijo venía hablando de la ley de medios, sería nefasto para el control de la información. Esta ley es nefasta totalmente para el control de la información. Como escribió Clarín, ¿no? Quien controla el papel controla la información, es más o menos en la misma línea. Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información. Controlar el papel es controlar la información. Nefasta totalmente para el control de la información. A esta altura del informe hemos visto todas las posiciones, la de Clarín y la CIP, y también la de quienes cuestionan a estos. Esta pluralidad de voces sin dudas constituye la libertad de prensa real. Nada tenemos para esconder y damos cualquier debate. Como contrapartida, en lo que bien podríamos llamar la libertad de prensa virtual, el monopolio Clarín, que tanto venía machacando con la CIP y no televisó en vivo las conferencias, ignoró por completo las partes inconvenientes para sus intereses. Esta fue la edición de Telenoche. Nosotros le expresamos al gobierno de la República que nosotros consideramos que cuando hay atentados a la libertad de expresión, cuando hay acciones que ponen en peligro el libre flujo informativo, el Estado y el gobierno deben hacer que se respeten las leyes y que se respeten incluso en este caso la orden judicial que ya existía. Nos preocupa muchísimo la ley de medios. Estamos profundamente preocupados, no preocupados, profundamente preocupados, porque lo que vemos es que hay una estrategia integral de control, que si esto llega a incluir el tema de Papel Prensa sería mucho más grave todavía. ¡Qué paradoja! Quienes atentamos contra la libertad de expresión mostramos todo y quienes dicen velar por ella solo exhiben una parte. Por último, superando a su hermanito televisivo, el diario de Mañeto, amén de causar risa, ayudará a generar expectativas para el siguiente informe de 678. Periodistas K y una insólita presión en la conferencia de prensa. Ahora que finalizó la conferencia se escucharon distintas voces, si no considera por lo menos incompleto el informe que realizaron. En instantes, la cobertura Ultra K que indignó a Noble y Mañeto. Bueno, muy bien. Yo siento un poco de soledad con el programa, digamos, respecto de la situación con la CIP, porque en este caso las manifestaciones que hizo Marroquín respecto de la ley de medios tendría que ser defendido también por los diputados, los senadores, el espectro político que votó esa ley. Porque hasta ahora yo no he escuchado ningún pronunciamiento político respecto a una persona que viene a decir esa ley que ustedes hicieron es una ley nefasta, una ley que pretende la estrategia del control de los medios de comunicación. Es una cosa rara, como si fuera un tema de periodistas, y no es un tema de periodistas. Eso que planteás es muy interesante para que se debata, porque en realidad prueba que hay un cautiverio de la mayor parte de los políticos de la oposición. Y en el cautiverio no pueden hablar. Si nosotros decimos que hay periodistas que no pueden hablar, también hay senadores y diputados que no pueden hablar. Pero le mojó la oreja al tipo, con esta reflexión. Es una mojada de oreja a la democracia, digamos, ¿no? Y quienes participan, digamos, en esto son... Sí, además la ley fue votada por sectores políticos que, digamos, yo creo que tienen margen para hablar, como el socialismo, por ejemplo, o como el sector de centro-izquierda, pero que no lo hacen porque están jugando electoralmente. Se ve que no era tan... la fe, la convicción con la que acompañaron la ley de medios no era del todo firme. Lo que quería decir, perdón, es que el relator, digamos, especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, no solamente hizo la defensa de esa ley como de vanguardia en Argentina, sino en todo el mundo. Yo tengo amigos que viven en Francia que han dicho que la verdad que, como fue lo del matrimonio igualitario, estamos como un paso adelante, no solamente de Latinoamérica, sino de un montón de países que creíamos civilizados, ¿no? En Europa. A ver, Florencia, ¿qué te parece? Sí, yo me quedé pensando, porque venía escuchando el informe, como siempre, haciendo lecturas, digo, todos leemos desde algún lugar que a veces nos encontramos, a veces no. Yo justamente venía pensando otra cosa, desde otro lugar, venía pensando cómo esta visita
horrible, esta visita condenable, esta visita que interpela desde la peor manera tantas, digamos, como vos decís, el campo político, pero también interpela a los que venimos luchando en el campo de la comunicación, que interpela el plano legislativo. Lo que ha tenido de positivo es que, yo no sé, digo, si es para conversar, ¿no? Pero que ha tenido de positivo que ha puesto en evidencia para grandes sectores de la sociedad que la CIP era algo demasiado alejado o que podían escuchar sin ningún tipo de problematización esta idea de la CIP se preocupa, ¿no? Y entonces había, me da la sensación que más allá de esto que están señalando, que es que fuerte pensarlo así, ¿no? Pero digo, más allá de esto hay muchísimos sectores que hoy, digo, hasta a veces en la propia universidad, digamos, en carreras de comunicación, que bueno, era algo más la CIP, ¿no? O sea, pero era más bien un lugar de quienes sabían la historia de la CIP. La sabían muchos, digamos, pero era un saber más cerrado, más especializado. No estaba en la vida cotidiana esta historia tan nefasta que tiene la CIP. Y hoy cuando la CIP habla, me da la sensación, pero pareciera como que no tiene autoridad para hablar para muchos que no son solamente los especializados en eso. A lo mejor por eso no le Entonces, responden, a lo mejor es eso, digamos. No creo. Habría que preguntar quién financia la CIP, o sea, porque cuando se sepa digamos quién financia la CIP, y pero ahí te das cuenta que defienden intereses. Yo creo que lo único que digamos a la clase media, sí, a los que vemos por ahí tele, nos llama la atención de la CIP es que es interamericana. Entonces la idea de interamericana remite a la Corte Interamericana o esa idea de super tribunal moral, y me parece que cuando empezás a desmenuzar lo que porque es muy simple el tema. Hasta 1900, durante 7 años estuvo financiada por los estados, y a partir de 1950 los socios que participan ponen una cuota aparte y tienen, digamos, tienen gastos. ¿Y Clarín qué cuota tiene? ¿Hay porcentaje? Bueno, no. Pero lo que te quiero decir, no... Espera, pero me parece que también hay que poner las cosas en el lugar donde están, porque si no empezamos a discutir sobre ejes que no son parte del debate que tenemos ya hace muchísimos años sobre estos temas. Digamos, está financiada por sus socios, es una sociedad patronal, es una sociedad de empresarios periodísticos, no es una sociedad de periodistas, ni de libertad de expresión, ni es la Fundación para el Nuevo Periodismo de García Márquez. Es una sociedad que tienen las patronales de empresas privadas solamente de la prensa gráfica, que ese es otro tema importante de acotar. A mí me parece, como es un tema que lo sigue hace muchos años, me parece que esta es la más intrascendente de todas las visitas que ha hecho la CIP a la Argentina. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no tuvieron nada de qué agarrarse. Vos fíjate que hubo 2 informes, uno el de Marroquín... La palabra intrascendente creo que ella observó. Sí. Entonces parecería que no tiene importancia. No, es que creo que tiene importancia la visita. Aún por su intrascendencia, precisamente. Hay una contradicción en el lenguaje, yo quiero decir. No, yo te digo, fue intrascendente porque ellos esperaban determinadas cosas, particularmente Clarín. Esperaba determinadas cosas y no lograron absolutamente nada. Primero porque Marroquín es completamente incapaz de hilvanar 3 frases seguidas. Y segundo, porque el segundo que habló, Claudio Paulillo, cuando vos lees las declaraciones que él hizo por su cuenta a los medios, prácticamente defendió el gobierno. Aclaró que no había periodistas presos, que no se habían cerrado medios de comunicación, que había una ley vigente que era plenamente, digamos, que estaba plenamente en funcionamiento. Y que en todo caso, y otra cosa, destacó Paulillo, que era muy importante lo que se había resuelto en cuanto a la ley de la despenalización de las calumnias e injurias. Y de eso lo único que decía que lo único que queda es el manejo de la pauta oficial, como un tema. Y ahora vos imagínate, intrascendente, porque esto es una visita que ellos hacen por Latinoamérica, que es un viaje. Vos entras en la página de la Sociedad Interamericana de Prensa y la declaración final dice que esta ley potencialmente, y utiliza la palabra potencialmente, puede limitar la capacidad de expresión. Vos imaginate qué validez tiene algo que ni siquiera dice que va a fijar una comisión para hacer un seguimiento de los temas. Ni siquiera fija eso. Le da mucha más importancia a que Piñera filmó el acta que ellos proponen de liberalismo completo. Entonces, cuando yo digo intrascendente, a lo mejor la palabra no es la más adecuada, pero yo creo que es intrascendente porque no trasciende. Se van y pasa lo mismo que con los 3 días de antipopulismo de la Montpellerin, la fundación que vino acá,
que vos entras a su página web y ni siquiera da una conclusión. Todavía estaba diciendo, si quiere ir ahí, anótese, viaje, cuesta tanto. Digo, estas son las dos últimas grandes movidas que hicieron grupos locales para intentar generar reacción de afuera. No tienen más la Embajada de Estados Unidos, que directamente no sabe y no contesta, y les quedan estas dos cosas que son momias. Ahora, me da mucha curiosidad, ¿cómo es la relación de fuerzas, digamos? Marroquín, digamos, Manieto va a decir, loco, a Marroquín échenlo porque no, es un inútil, claro. O Marroquín va a decir, bueno, le soltamos la mano a Manieto y como que se arregle con papel prensa. ¿Cómo es ahí la...? Yo creo que no pasa ni una cosa ni la otra, es decir, estos son burócratas que los nombran por X tiempo. Este es un guatemalteco, ni siquiera es un gusano de un diario de Miami. Pero lo estaban esperando acá para que venga a dar una mano. Bueno, está bien, pero viene una delegación con un tipo que es, perdónenme la expresión, un cuatro de copas. Sí, igualmente no es solo, digo, esto de que no hila 4 palabras, o sea, él vino e hizo los deberes tal cual se suponía que debía hacerlo. Yo creo que lo que hace esta intrascendencia o lo que hace que es que la ley tiene una legitimidad más allá de su legalidad en toda la sociedad argentina, que venga yo creo que no es, anoté esto del kiosco, no un dueño de un kiosco, porque estos son dueños de grandes supermercados, digo, Clarín, La Nación, acá en Argentina, la Nueva Provincia, los Andes, o sea, digamos, ¿quiénes son los que integran? Primero se ha deslegitimado la palabra de estos que toman a la CIP para plantear la preocupación en torno a lo que les preocupa realmente, que es el avance de los proyectos populares, nacionales populares en toda la región, ¿no? Y segundo, que justamente lo que sucede es que todo aquello que dicen parece irrelevante frente a las grandes transformaciones que se están dando en las sociedades, ¿no? Porque además el discurso de ellos incluye, además que hay que destacar la actuación de Fernando Alonso, porque me parece que fue muy buena la entrevista y como que cazaba al vuelo las contradicciones del propio Marroquín cuando dice que, cuando habla Alonso del prejuicio, el Marroquín acaba de decir que el gobierno pretende atacar una concentración de medios para crear otra concentración de medios, con lo cual admite la concentración de medios, defiende la concentración de medios. A partir de ahí, hipótesis que todavía no sobre está... una hipótesis que desde luego es descabellada, porque si nadie, bueno, porque no vamos a empezar a explicar todo de nuevo, aunque si hace falta lo haremos, pero me parece que ese es el punto. Si vinieron a defender un monopolio, está claro que eso quedó claro, quiero decir. Ahora, también dijo que era un tema... ¿Te puedo agregar una cosa que me parece clave? Cuando él dice que hay una parte que está en discusión, la parte que está en discusión, a lo que se refiere, es el artículo 161, que la Cámara Federal tiene que fijar un plazo, y el otro día el presidente de la Corte dijo claramente, si no fija la Cámara un plazo, lo vamos a fijar nosotros. Es decir, ya está tan acotado esto, que lo que se puede discutir es si el plazo empieza a regir desde el momento en que se toma la resolución, sea la Cámara o sea la Corte, y si es 1 año, 2 años, pero digamos, de una pelea que lleva décadas, a que discutamos si esto es una pelea inexistente. Eso es todo lo que se puede discutir. Y vos fijate, vos o fijémonos, reflexionemos sobre las expectativas que tenían particularmente La Nación con Adrián Ventura como el supuesto vocero de la Corte Suprema. Ya terminó de hablar de noticias de la Corte Suprema porque ya no tiene ni siquiera la posibilidad de inventar a Adrián Ventura nada, lo tiene que llevar a Telenoche a hablar de temas... Entonces, el cambio cultural es tan grande que, y indudablemente viene de abajo, pero ya pregnó a quienes saben que tienen que mantenerse esto por su actividad profesional, por su actividad como abogados, como periodistas, y lo que le queda al monopolio es una pelea que está limitada a esto, 6 meses más, 1 año más, para ver cómo desanda el camino de la adecuación, lo que ellos llaman desinversión, la adecuación de las inversiones a una modalidad no monopólica. Eso es todo lo que se discute. Ahora, qué extraordinario que haya quedado en el escenario un tema que para la mayor parte de los ciudadanos parece ser abstracto o lejano, ¿no? Se dijo acá. Pero es interesante que esté en el escenario hoy, más allá de la distancia que puede haber entre el interés que tiene una persona sobre este tema específico que atañe en apariencia a los periodistas. Pero hay una cosa que creo que hay que marcar. Primero, durante muchos años todo el sistema se tragó a la CIP y a todas las organizaciones. Se los tragó. ¿Por qué se los tragó?
porque nosotros, los trabajadores, los empleados, no podíamos hacer sino que los que los patrones quieren. Es decir, lo que están haciendo ahora los periodistas lo hacían también antes. ¿Por qué? Porque los dueños son los dueños de su medio. Y entonces, si están a favor, vos no podés hacer una nota en contra del que está a favor de los dueños. Esto es tan básico que lo tienen que enseñar en cualquier escuela básica. Es decir, para saber qué clase de profesión es esta, qué difícil es encontrar el lugar de la libertad, y por suerte se está encontrando a través de estos intersticios. ¿Alguien quiere decir algo sobre el tema familiar? Porque cuando se le plantea el tema de la apropiación... de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, repudió las declaraciones de Marroquín, que hay que tener en cuenta que este hombre es dueño del principal diario de Guatemala, hermano del otro periódico de Guatemala y primo del dueño de otro diario de Guatemala. Es decir, que contra la concentración de medios no estaría nunca, porque sería contra sus propios intereses. Y contra su familia. Contra su familia. También ahí es un tema familiar. Está defendiendo muchas cosas a la vez. Defiende muchas cosas a la vez. Ahora, con respecto al tema concreto de la investigación sobre la identidad de los hijos adoptivos por Ernestina Herrera de Noble, creo que es la declaración más aviesa que puede hacer, porque digamos, para salir del trance, porque es ponerlo en una situación muy incómoda para que este tipo opine sobre ese tema, es decir, no puedo opinar, pero no decir que es una cuestión personal cuando de por medio sabe perfectamente, porque está, a pesar de sus limitaciones, está más que informado sobre cuál es el conflicto que se está dando en la Argentina, ¿no? Parece que es otra demostración más de que no tiene argumentos, que quedó muy en evidencia Marroquín con sus faltas de argumentos. Perdón, y también desautoriza a los fiscales, porque acá también lo de papel prensa, que como que minimiza la cuestión. Acá hay un dictamen fiscal, tanto, bueno, lo de Marcela y Felipe lo sabemos, porque lo venimos militando hace mucho tiempo, pero lo de papel prensa también, hay un dictamen de los fiscales, digamos, corroborando todo lo que se denunció. Acá no es que se tiran al voleo denuncias y se dicen cualquier cosa. Entonces me parece que no solamente es una falta de respeto a las abuelas y a todo, sino también a la familia Graiber y a todos los que padecieron la situación de papel prensa, al pueblo todo, porque el papel tiene que ser soberano y del pueblo, pero sino también a las autoridades del Poder Judicial, que son esas autoridades que están militando con nosotros la democratización de todo, y pareciera que los que están en la sombra siempre salen bien parados, ¿viste? También es grave. Muy bien, vamos a seguir con el tema de la CIP. Lo que nadie pregunta es, en este caso, la sección tiene que ver con una cámara y un camarógrafo de 678 que estuvo en la conferencia de prensa en el día de ayer y donde hicieron algunas preguntas. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Lo que nadie pregunta. La CIP sin respuestas. El monopolio de Mañeto, que a diferencia de DirecTV, que ya subió paca a su grilla, sigue incumpliendo la ley de medios. Considera presión formular preguntas que cuestionen sus intereses monopólicos. Clarín, movida kirchnerista. El periodismo militante en plena función. Clima hostil de medios afines al gobierno. Periodistas K y una insólita presión en la conferencia de prensa. La conferencia fue a las 5 de la tarde, pero un rato antes ya estaban las cámaras de los programas 6, 7, 8 y Duro de Domar, junto a las de Canal 7 y CN23. Desde el inicio sus periodistas asumieron una posición militante en defensa del gobierno y contra el Grupo Clarín. Esta sección se llama Lo que nadie pregunta y no requiere de noteros que se hagan los vivos, ni de edición tendenciosa con efectos especiales. Simplemente consiste en preguntar lo que nadie pregunta. CN23. Ustedes como organismo que defienden la libertad de expresión, ¿qué opinión tienen sobre el caso del periodista Marcelo Almada de Misiones, que fue censurado por el Grupo Clarín, especialmente por Cablevisión, que no pudo salir su programa de política que él tenía hace bastantes años ahí en la provincia de Misiones? Realmente no hemos sido informados de ese caso, pero en cualquier caso, digamos, si la censura se produjo, nosotros estamos en contra de esa censura. Perdón, pero Mariano Castro de CN23, si ustedes están siguiendo lo que pasa en el país con el tema de la prensa, ¿no deberían estar informados de este caso? Es un caso que se trató en la Comisión de Libertad de Prensa del Congreso de la Nación. ¿No deberían estar informados ustedes de esto? Sí, habrá muchas cosas sobre las que no estamos informados. O sea, hemos tenido reuniones con múltiples actores de la sociedad,
Bueno, lo que hemos dicho es que los medios públicos, los medios que pertenecen al Estado, tienen que estar al servicio de la sociedad y no al servicio de los gobiernos de turno, cualquiera esto sea, no importa si es el gobierno de la señora Fernández de Kirchner, no importa si es el gobierno de Menem, no importa si es el gobierno de Galtieri. Sí, importaría. Sí, importaría. En Argentina hay un debate constante entre los dos lados. Por un lado dicen que monopolios son realmente el problema. Y por otro lado es el gobierno. Me parece, según todo lo que ustedes han dicho, que están pero completamente a un lado de esa batalla. ¿Es cierto o no? Que no ha escuchado hasta ahora nada bueno sobre, por ejemplo, ese nuevo ley de medios, que es una ley que estaba en camino hace décadas. Pero hay que advertir que en el momento en el que se aplique absolutamente esta ley es nefasta totalmente. ¿Alcanza una ley para obligar a un cableoperador a transmitir una señal que es un contenido determinado? No debería alcanzar. No debería haber una ley en esa dirección. El que sea el Estado, el gobierno, el que decida cuál es la parrilla de programación de un canal o de un cableoperador. Yo no sé si la ley actual lo establece. Ahora que finalizó la conferencia se escucharon distintas voces. Si no considera por lo menos incompleto el informe que realizaron, se dieron a conocer, bueno, casos como no conocía usted, como el del periodista Almada, censurado por el Grupo Clarín, detalles de la ley de medios que también dijeron que desconocían. ¿No lo consideran por lo menos incompleto el informe? No. La ley de medios estamos muy claros. Discutimos sobre la ley de medios, hablamos con todos los sectores que se verían afectados y estamos claros, nuestra posición es esa ley no debería pasar si se quiere que en Argentina haya respeto a la libertad de prensa y que haya diversidad. Así fuese aprobada por el Congreso Nacional por inmensa mayoría. Sí. Nosotros estamos en contra de las legislaciones que sean restrictivas en cualquier país. Y el otro tema es un tema realmente de decisión interna de cada medio, es como cuando un periódico cambia a un columnista, es una decisión editorial, nosotros no vamos en contra de la independencia de los medios. Los periódicos, lo que hacemos todos los días, es en todos los periódicos, y eso en todo el mundo. Lo que hacemos es el periodista decide qué es lo que se va a publicar. Si lo vemos como una censura, el problema es que no se puede publicar de todo en la vida. Dos preguntas finales. La primera, del 1 al 10. ¿Con cuánto calificaría usted a este chiste de Javier Romero? Veo que está la CIP acá en la, sí, está la CIP, le mandamos un saludo muy Se desafilia Clarín, te aviso. ¿Por qué? Tengo la exclusiva. ¿Se desafilia por qué? Se desafilia, se va a afiliar a la NOP. ¿A la NOP? A la NOP. No a la CIP, no a la NOP. Señores. ¡Uno! ¡Es una tortura! ¿Y el vestuario? Señores, un 1 hacía tiempo que no. Y la segunda, la CIP A678. ¿Vendrá o no? ¡Uno! ¡Es una tortura! ¿Y el vestuario? Bueno, a ver, Eduardo. No hables sobre los chistes, no opines sobre los chistes. No, me van a sacar del cero. Yo voy a parecer un reglamentarista. Esta gente forma parte de medios gráficos. Y que hable de lo que tiene que hablar. La ley de servicios audiovisuales. La ley del servicio de comunicación audiovisual. No es el tema de ellos. Sus estatutos les impiden meterse en temas que no sean propios de los fondos que están destinados específicamente para eso. ¿Y por qué pensás que se metieron a hablar? Porque lo concreto es que hablaron. Pero es que, pero yo te digo, la verdad que yo por eso te digo, es intrascendente, son 4 de copa, no saben, balbucean. Y me parece que está bien dejarlos que ellos se pisen, pero si después uno tiene que hacer el balance, uno también le puede sacar y ponerle un 1. O sea, la mayoría del tiempo se pasó hablando de un tema, y vos fíjate, cuando explica Marroquín después, habla de un medio gráfico, para dar una retórica, no una explicación concreta. Ahora, cuando se mete en el tema que los preocupa es porque Mañeto los llamará y le dirá, che, a lo que nos jode a nosotros, dice Mañeto,
es el tema audiovisual. El balance de accionistas de Clarín indica claramente, ellos en medios gráficos caen en las ventas, caen en la publicidad. En cambio, el negocio de ellos, que les dio excelentes dividendos en 2010, es lo audiovisual. Particularmente la televisión, que están violando una serie de disposiciones, y también Internet, que están violando otras. Bueno, esto es lo que les da plata, entonces les pide a esta gente que se meta en ese tema, y esto yo creo que ni leen el reglamento. Más del 70% de los ingresos, disculpame, más del 70% de los ingresos del Grupo Clarín devienen de la facturación. Hablamos de miles de millones. Sí, devienen de la facturación del cable, de la televisión por cable y de... Me parece que también la lectura que hay que hacer de todo lo que dijo este hombre, que es muy confuso, y yo creo además que no leyó ni la solicitada ni la ley, la verdad, pero vino a repetir lo mismo que Vargas Llosa. Estamos en la misma clave de sol, digamos, ¿no? El Estado no debe intervenir y debe dejar que el mercado se regule solo, y si te derrama un poco de libertad, alégrate. Porque habla de perdón, porque me pareció lindo que el tipo habla de no queremos una legislación restrictiva. Toda legislación es restrictiva. En el único lugar donde hay libertad absoluta es donde no hay ninguna ley, donde no hay normas. Cuando se escribe una norma, la libertad se restringe, que se le ponen... ¿Qué vos estás diciendo que es anarquista, digamos? Sí, claro, son anarquistas. La otra pregunta es su compinche, el más chiquito, el peladito, que decía los medios del Estado tienen que estar al servicio de la comunidad. Ahora, los otros medios, La Nación y Clarín, que son los medios que a mí me interesan hoy, ¿para qué? ¿Al servicio de qué tienen que estar? ¿De lo que quieran? ¿De ellos mismos? ¿De cualquier cosa? ¿Del demonio? ¿De Bergoglio? Sí. Parece como que la única... O sea, bueno, ahí está, no quieren leer la restrictiva, quieren a la joda loca. Una cuestión conceptual, que este hombre realmente no creo que sea por ignorancia, pero me parece que es por manipulación a la que llega, cuando dice que las frecuencias audiovisuales son privadas, es decir, las frecuencias son del Estado, son concesionadas por un tiempo acotado en función de contratos que se celebran entre las partes, no son privadas, no son de los empresarios, son del Estado porque pertenecen a todos, ¿no? Y por eso se regula el funcionamiento de las frecuencias. Pero es lo que dice Eduardo, meten la gamba cuando pasan a otro rubro, digamos, hablan de la ley en el rubro audiovisual y ahí hay confusión. Están en Miami, ¿viste? La tienen en Miami. En 1995. Los González Marroquín, es así el nombre, ¿sí? Gonzalo Marroquín, abundan en el sistema periodístico, yo te diría, no conozco tanto el europeo, latinoamericano. No es que me precie, he visitado grandes diarios en Latinoamérica, el Miami Herald, etcétera. Y cuando vos ese es Norteamérica. te conectás, bueno, pero con toda América te quiero decir, inclusive con el centro que sería Cuba y Miami, los cubanos de Miami. Lo que quiero decir es que la mayoría de los periodistas, de los staff directivos, de los que están consagrados a los editoriales, a la ideología del diario, a las columnas principales, están embebidos de este discurso. No es que sean distintos. Entonces aquí aparece esa pregunta que seguramente vos sabés como maestra, digo maestra porque me gusta ese término, que el periodista pregunta, pero yo voy a tener libertad si entro al diario. Qué pregunta difícil. ¿De quién es el diario? De Guatemala, del señor Guatemala Marroquín, sí. De Marroquín. El diario libre que se le de Marroquín. Circulación. ¿Y qué hacen los periodistas si el dueño del diario no los autoriza a escribir todo lo que quieren? ¿Qué hace el periodista? Este es el término. El cautiverio que nace de que hay un patrón que trabaja con la libertad del periodista. ¿Por qué nos pavoneamos de que somos libres? ¿De dónde sale eso? Yo voy a mi casa, no soy libre ni en mi casa, pero digo, ¿de dónde sale que uno es libre? ¿Quién nos hizo la cabeza durante años a los periodistas? ¿Quién nos hizo la cabeza para que éramos libres? Lo que pasa es que no todo el tiempo... Este énfasis que pongo, lo pongo para que todos claro. nos damos cuenta. Claro, pero yo estoy ensayando también una respuesta. No todo es sometimiento todo el tiempo, para ver si podés bajar el énfasis en todo caso. Porque no todo el tiempo es sometimiento. Hay veces que hay mucha libertad también, hay momentos de mucha libertad, aún estando en esa situación, digamos, en ese continente, en todo caso, que limita. Y la expectativa es que no todos los dueños sean iguales.
Claro, por ni, supuesto. ni que sean uno solo. Esa es la única expectativa. Sí, lo que sí es verdad es que el mercado, estas empresas tienen derecho de admisión, ¿no? O sea, esta libertad del liberalismo, del mercado, no es libertad, digo, o sea, entonces eso es interesante problematizarlo. Yo igual, digo, yo en este informe, como en el anterior, me siento completamente odiada, enfurecida, o sea, y pensando todo lo que se puede decir de lo que es la CIP, de todo. Y por el otro lado, veo qué bueno este periodismo que pone en evidencias como el rey desnudo, el otro, el periodismo, ¿no? O sea, que lo pone a Marroquín en contradicción, que muestra sus faltas, que muestra todo lo que no alcanza, y que yo creo que también eso es interesante a veces cuando le damos tanto al periodismo, cómo se conecta con una larga historia en la Argentina de periodistas que no solamente han tenido otra mirada, que han luchado por esto, que la han militado, que algo hay también en el periodismo en la Argentina que permite que hoy el rey esté desnudo, que es lo que pasa con la CIP, ¿no? ¿Sabes lo que me impresiona? La lectura que hicieron tanto La Nación como Clarín de esas preguntas incómodas a las que fue sometido Marroquín en esa rueda de prensa. Eran ataques, no eran preguntas que lo ponían, lo enfrentaban con la necesidad de argumentar y de poner en evidencia en realidad los pocos argumentos que tenían. La verdad, cuando uno pregunta, no ataca, pregunta. Vos tenés que responder y si vos venís a cuestionar la libertad de expresión en un país, lo menos que podés hacer es tener argumentos para responder lo que te preguntan, ¿no? Y me parece que eso no es atacar, eso es nada más y nada menos que ejercer el periodismo en el mejor de los sentidos, preguntar. Igual hay como una cosa re loca que no solamente se ve en el periodismo, sino también, bueno, yo soy abogada, se ve bastante en la justicia, es que la derecha, así esta gente, no argumenta, porque en su vida argumentó, porque te aplasto y te callás. Entonces cuando lo expones a una retórica o a una dialéctica o a lo que sea, se entran a poner nerviosos y se pisan, dicen control como quiere decir libertad, digamos, nada, eso, que no están acostumbrados a argumentar. Nosotros somos los que argumentamos, que venimos tratando de esquivar las balas de toda la vida, ¿no? Ahora, ellos que tienen el poder, no, hasta ahora. Tenés que decir que defender a Galtieri, ¿no? No, claro. Tenés que decir. Los ejemplos fueron... Él se equivocó porque tiene un conocimiento mayor, seguro tiene un mejor conocimiento de la época militar que de la democracia. A ver, Eduardo. Yo quería agregar un elemento. Yo creo que la principal complicación de Clarín y La Nación es que no pudieron armar una fórmula para octubre. Esto es lo que... Entonces ellos habían armado una idea de un plato principal y una serie de entraditas o de... Y esto era parte del menú de la picadita, de los ingredientes. Unas tapas. Porque en realidad, ¿qué es lo que aspiraban ellos? A tener una o dos fórmulas que lograran después en el Congreso hacer algún tipo de pacto entre sectores de la oposición para que esta ley fuera modificada, volver a tratarla. Se ablandara. Y la verdad que si vos agarrás los diarios Clarín y La Nación del último mes, te das cuenta que además Clarín y La Nación ni siquiera tuvieron sintonía sobre el lugar que tenían que ocupar, por ejemplo, Macri, que era la Esperanza Blanca, si tenía que ir a la ciudad o a La Nación. Porque para Clarín era imprescindible que fuera La Nación porque era un poco, aunque perdiera, él iba a ser el paraguas de un arco que defendiera estos intereses. Ahora, como se cayó el peronismo federal, que era realmente Duhalde el que estaba como paraguas protector de Clarín, se les cae eso. Entonces, en realidad, yo creo que lo principal que ellos tienen en este momento es que de cara a las elecciones de octubre les aparece un Ricardo Alfonsín que misteriosamente ahora se fue a hacer un tratamiento de tabaquismo, que yo sinceramente... Perdóname que te abunde, el ¿Qué especulación? De Clarín de hoy con esa nota es increíble, le pone que se fue a hacer un tratamiento para curarse del tabaquismo y del discurso de los 80. Sí, para que no lo acusen como a Obama. Justamente, el gran problema ¿Qué es lo que sentiste con esto? Es que en realidad lo ponen a Alfonsín, ha quedado como el único tipo y yo creo que tiene que irse hasta que tener idea de quiénes son sus aliados, porque todavía no lo sabe. Claro. Entonces, y ahora, vos fijate que Macri quiere hacer algún acercamiento con Alfonsín y hace poco tuvo una declaración extraordinaria. Alfonsín hace más kirchnerismo que Cristina. Y para Clarín está claro que Alfonsín es impresentable. Entonces vos fíjate que están en una situación muy delicada. De cara al Parlamento que viene el 11 de diciembre, pero ni la más mínima expectativa de algo que modifique la ley 22.285. Así está la cosa, señores. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Sí, porque
siempre han